Estás viendo el segundo bloque del Contrapunto del Día en vivo e en directo. Estamos con Andrea Datri, fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y candidata para estas elecciones a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Andrea, justamente de eso te quería hablar. Vos para estas elecciones sos candidata del Frente de Izquierda, llevas muchos años en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cuál crees vos que es la salida justamente para la situación que estabas describiendo en el bloque pasado? Bueno, en relación a la violencia, las compañeras que estamos en la agrupación de mujeres Pan y Rosas planteamos distintas medidas. Por empezar, refugios para las mujeres que son víctimas de la situación de violencia, en el que puedan estar organizadas las mujeres con las profesionales que sean necesarias para esa situación, de manera independiente del Estado, de la justicia, de todas las instituciones del Estado y del régimen, es decir, que no tenga injerencia policial, ni la justicia, ni nadie, y que las mismas mujeres se puedan organizar. Esa es una medida mínima. Otra medida es, por supuesto, que todas tengan derecho a trabajar, que tengan un trabajo con un salario acorde a la canasta familiar, porque justamente la dependencia económica también obliga a mantenerse en el círculo de la violencia. Ahora bien, distintas medidas, pueden ser muchas, pero el problema es que esas medidas, en última instancia, pueden ser paliativos circunstanciales para una situación de violencia, pero el problema de la violencia no se puede solucionar si no es drásticamente atacando el origen o el fundamento de esa violencia. Y la realidad es que el Estado no puede hacer nada contra la violencia hacia las mujeres, porque el Estado reproduce, legitima, ahí se origina y justifica de alguna manera la situación de la violencia de las mujeres. En un sistema donde, imagínate que no solamente el Estado tiene el monopolio del uso de las Fuerzas Armadas, es decir, de la violencia contra la clase trabajadora, contra el pueblo pobre, sino que además es un Estado en el que el Estado, al estar justamente monopolizando la violencia de la clase dominante contra todos los explotados y oprimidos, es el que también origina la situación de brutal desigualdad entre hombres y mujeres, entre explotados y explotadores, que hace que se quede después naturalizado que, bueno, que la vida es así, que el sistema es así, que la sociedad es así y que no podemos hacer nada, y esto se reproduce permanentemente. Eso disculpame que te interrumpa, sí. Es interesante porque puede haber también una tendencia a pensar que se puede solucionar, que el problema de la mujer o de la presión de la mujer es distinto o está diferenciado o es separado del problema de la desigualdad o de la explotación. Bueno, no, es que justamente, por eso yo decía, mirá la paradoja enorme que tenemos en Argentina. El programa contra la violencia hacia las mujeres, ¿sabes de qué ministerio depende? Del Ministerio del Interior, el mismo del cual dependen las fuerzas represivas del Estado. Es decir, que de alguna manera la policía, o sea, vos tenés que ir a denunciar que sos violada o que fuiste golpeada, etcétera, a una dependencia policial donde está la policía que mató a tu hijo con el gatillo fácil en el barrio, que hizo desaparecer al chico Arruga, que maneja los prostíbulos, que maneja el negocio de la trata y la prostitución. Bueno, evidentemente es imposible salir de la situación de violencia si no es planteándose una perspectiva que no sea individual, porque la salida de la violencia no es individual. La salida de la violencia es justamente acabar con este sistema capitalista que reproduce, como te dije, legitima y permite permanentemente que esta situación de violencia siga persistiendo, ¿no? Hay una institución que ha sido clave, que es la Iglesia, en oponerse, por ejemplo, claramente, para decir un caso, al aborto, al derecho al aborto. Esa es otra institución del régimen que está en contra de las mujeres, eso no cabe absolutamente ninguna duda. No solamente ha quemado a miles de mujeres en su historia medieval, sino que millones, no miles, sino que en Argentina en particular es una institución vinculada directamente al genocidio, con curas implicados, como por ejemplo el cura Bombernik, del cual nuestra compañera Miriam Bregman ha sido una de las querellantes en los juicios contra los genocidas de la dictadura. Pero nosotros decimos, en estas elecciones, ¿a quién tenés opción de votar aquí en la capital federal? Hay mujeres también candidatas. Gabriela Michetti es una de ellas. Gabriela Michetti, Lilita Carrió, candidatas directamente de Bergoglio, o sea, podríamos decir casi ahijadas de Bergoglio en lo que hace a sus reuniones permanentes, comulgar con Bergoglio, decirles y garantizarle a Bergoglio que si es por ellas no va a pasar.
no solamente el derecho al aborto, que es una lucha que venimos dando las mujeres en este país de hace muchos años, se oponen a la vasectomía, a la ligadura de trompas, a medidas mínimas anticonceptivas y, por supuesto, a la ley de educación sexual que se está intentando que recorra todos los niveles de la educación pública. Bueno, en Salta, por ejemplo, en la educación pública se estudia religión como una materia obligatoria. O sea que la injerencia de la Iglesia es una cosa brutal. Nosotras decimos que la Iglesia no se meta en nuestras vidas, que nos deje optar a las mujeres cuáles son las mejores medidas que nosotras consideramos para decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo, y peleamos, por supuesto, por la despenalización y la legalización del aborto para que se pueda realizar de manera libre, gratuita, en hospitales públicos, además de, por supuesto, pedir anticonceptivos gratuitos, que es una consigna que va acompañando esto, ¿no? Educación sexual, información, anticonceptivos y, por supuesto, el derecho al aborto para no morir, para que no sigan muriendo las mujeres trabajadoras y los sectores pobres, que son finalmente las víctimas, las peores víctimas del aborto clandestino, ¿no es cierto? Y una última pregunta para terminar. Hay una crisis internacional, capitalista, internacional, y muchas veces el problema de la opresión de la mujer está tan disociado de los problemas sociales, de las crisis económicas, etcétera, que la pregunta es, ¿hay alguna relación entre la crisis y la opresión de la mujer? Y en tal caso, ¿cuál es el programa tuyo para ese problema? Sí, está totalmente relacionado en realidad, porque a mayor crisis económica, mayor carga de la doble jornada laboral de las mujeres. Es decir, cuanto más crisis económica hay, cuanto más desmantelamiento de la educación, de la salud, de los servicios públicos, cuanto más crisis económica, cuanto más desocupación o baja del salario, etcétera, etcétera, es mayor la cantidad de tareas que recaen sobre las espaldas de las mujeres para las tareas cotidianas de la reproducción de la vida. Es decir, que a mayor crisis, mayor carga. Los capitalistas la quieren cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora, pero las que sufren la peor carga o la carga más pesada van a ser las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores explotados, del pueblo más pobre. Entonces, nosotras ahí decimos, para las mujeres, sí, la crisis tiene unas consecuencias que son peores aún que para el conjunto de nuestros hermanos de la clase trabajadora, y entonces por eso decimos, las mujeres nos tenemos que poner de pie, enfrentar la crisis y exigir que la crisis la paguen los capitalistas. Es decir, que no recaiga sobre nosotros, mientras Obama está dándole $5 billones para resolver su problema a los banqueros y a los empresarios, nosotros decimos no, que la crisis la paguen las que lo generaron. Es decir, si generaron la crisis, que salga la solución a la crisis de sus multimillonarias ganancias que acumularon durante todos estos años. ¿Por qué nosotras la vamos a seguir pagando con altos ritmos de producción, con enfermedades laborales, con accidentes, con desmantelamiento de la salud pública, etcétera, etcétera? Entonces, una de las medidas que planteamos, y que lo hemos planteado ya el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, que hicimos un acto de más de 1000 personas aquí en la ciudad de Buenos Aires, planteamos, bueno, que el trabajo se reparta entre todos, que las horas de trabajo se repartan entre todas las manos disponibles, que se mantenga el salario, que se expropien los terratenientes, que se expropien las grandes cerealeras, que los alimentos estén al servicio de las necesidades del pueblo que están insatisfechas y no de los grandes acumuladores de riquezas que, por ejemplo, Cargill o cualquier otro gran empresa y gran acumulador de cereales. Decimos que se nacionalice la banca, que se nacionalice el comercio exterior. Y bueno, eso, que la crisis la paguen los capitalistas, las mujeres también estamos diciendo eso, y desde la agrupación Pan y Rosas le planteamos a todas las mujeres trabajadoras, amas de casa y estudiantes que se sumen a organizarse, que organicen un gran movimiento de mujeres en lucha por esta perspectiva, ¿no? Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haber venido. No te vayas porque te voy a invitar a ver un informe. Antes de cerrar el programa, hoy los trabajadores de la fábrica Pilkington, nosotros hemos ya hablado de este conflicto en TVPTS, han cortado la Panamericana en la zona norte, son trabajadores de la zona de Munro. ¿Por qué están cortando la Panamericana? Porque están reaccionando, están resistiendo el lockout patronal. Son 300 trabajadores en la fábrica, han despedido a 33 de ellos y están luchando para resistir los despidos y el cierre de la fábrica. Desde TVPTS toda nuestra solidaridad a los trabajadores de Pilkington, y la semana que viene vamos a tener cobertura del conflicto con un editado aquí en el piso. Y ahora sí, para terminar, invito a toda la audiencia y también a Andrea Datri acá con nosotros a ver un editado sobre Romina Tejerina que hemos realizado con la producción en el día de hoy para todos hasta el lunes a las 8 de la noche en el Contrapunto del Día por TVPTS.